Pues nos correspondería 1/1000, o sea, una parte muy, pero muy pequeña de la pizza. ¿Qué significa eso? Es una razón de cambio. Dependiendo la cantidad de personas que haya, asimismo la pizza o los trozos de pizza nos van a corresponder a nosotros. Eso es lo mismo que vamos a tener aquí. ¿Dependiendo qué? Dependiendo cómo funcione esta línea y esta línea, vamos a tener diferentes razones de cambio. En este caso, perdón, disculpen, en este caso, vamos a ver la primera razón trigonométrica que viene ligada a, en este caso, un ángulo B. El ángulo B lo vemos aquí y nos dicen la medida del cateto opuesto. ¿Qué es un cateto opuesto? Como ustedes pueden observar, esta línea y esta línea de acá generan la apertura suficiente para generar el ángulo B. ¿Qué línea no está generando ese ángulo? Como podemos observar, como hay tres líneas en el triángulo, vemos que la línea que no toca o no está haciendo nada es esta que está muy bien de forma vertical, que la podríamos llamar bien. A eso se le conoce como cateto opuesto. Siempre va a haber un cateto opuesto en un triángulo. ¿Cómo saben cuál es el cateto opuesto? Es el lado que no toca en ningún momento el ángulo que estamos estudiando. Como ustedes observan, estas dos líneas generan el ángulo B, pero hay una tercera que ni lo toca. Esa es la que se conoce como el cateto opuesto. ¿Listo? Y el cateto opuesto o el seno va a venir en la relación de cateto opuesto sobre hipotenusa, como vemos acá. Entonces, ya va a pasar. Pues, entonces, devolvemos. Listo, aquí. Listo. Como vemos acá, estamos realizando ¿qué? Estamos sacando este triángulo rectángulo de la circunferencia. Le estamos haciendo zoom y vemos que pues ese triángulo también puede aumentar. Pero ese triángulo tiene una característica principal que tiene un ángulo B y ese ángulo tiene un cateto opuesto y también tiene una hipotenusa. Como vemos acá, el seno del ángulo, en este caso del ángulo B, va a ser igual a quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto lo estamos definiendo como B y la hipotenusa como C. Por eso queda B sobre C. Volvemos a ver una razón de cambio, o sea, una división. Y nos dice, igual que acá, el seno de un ángulo B o el ángulo beta es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Así es como vamos a hallar siempre el seno, pero no solo tenemos como función trigonométrica lo que llamamos seno, sino también hay otra que se llama coseno. ¿Quién es el coseno? El coseno, a diferencia del seno, pues ya lo que vamos es a trabajar son otra vez dos líneas, pero ahora vamos a trabajar las dos líneas que nos hacen o nos generan nuestro ángulo. En este caso, ¿cuáles son las líneas que generan nuestro ángulo? Como ven acá y observan, esta línea larga que se llama la hipotenusa y esta que estaba o que está en el eje X. Pero en este caso, como vimos y le cambiamos el nombre al que estaba en el eje Y, a este cateto lo vamos a llamar cateto contiguo o cateto adyacente. Cateto contiguo o adyacente, ¿a quién? Al ángulo, o sea, el que genera el ángulo, ¿con quién? Con la hipotenusa. Entonces acá ustedes observan y ya van entendiendo.
Seno, la función seno, la razón trigonométrica seno es cateto opuesto, o sea, la línea que no genera el ángulo y su hipotenusa. Fácil. Ahora coseno, nos están diciendo las dos líneas que generan nuestro ángulo. Una es la hipotenusa y la otra va a ser nuestro nuevo cateto, que se va a llamar cateto continuo, perdón, contiguo o adyacente. Ah, y de nuevo, como son razones trigonométricas, o sea, es una razón de cambio, lo vamos a escribir de forma de fracción, como observamos acá. ¿Listo? Hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá el cateto adyacente lo definimos como A y la hipotenusa sigue siendo C. Realizamos lo mismo, una división y lo definimos. El coseno de un ángulo B o de un ángulo beta es igual, perdón, al cateto contiguo o adyacente dividido sobre o por la hipotenusa. Ya, solo son divisiones. Eso nos están dando a entender acá. Solo estamos trabajando divisiones. Y una división es una razón de cambio. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo cambia un valor si aumentamos o disminuimos uno de los otros dos valores. Por eso se llaman razones trigonométricas. Y la última, tenemos algo Profe, ¿puedo que, poner lo anterior un momentico? ya me Porfa. regalas un momento, ahí. Y la otra, la tercera función o razón trigonométrica que nosotros vamos a ver se llama tangente. ¿Qué es una tangente? Como en este caso hemos observado, siempre hemos usado tanto en el seno y en el coseno algo que se llama hipotenusa. ¿Y por qué la hipotenusa? Porque justamente la hipotenusa es la que nos está dando el valor del radio. Pero ¿qué pasaría? ¿Te puedo cambiar ya la diapositiva, Gabriela? ¿Qué pasaría si nosotros ahora ya no estudiamos o no tenemos en cuenta la hipotenusa, sino ahora tenemos en cuenta los dos catetos? ¿Puedo cambiar la diapositiva ya? Listo. La siguiente nos llama o nos define el nombre de tangente. En este caso, como les indico, vamos es a realizar y a operar los dos puntos que no habíamos operado anteriormente, o sea, cateto adyacente con el cateto opuesto. Listo. Igualmente, seguimos teniendo la hipotenusa, seguimos trabajando lo mismo, pero ahora, ¿qué es la tangente también? ¿Qué es la tangente? Es un lugar en el cual el punto que estamos estudiando en la circunferencia solo llega a tocar ese punto, no toca ningún otro punto más de la circunferencia. Podemos realizar una línea sesgada y solamente vamos a cortar ese mismo punto donde se encuentra la circunferencia. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué es esta línea? Como ustedes observan, esta es una línea tangente y esta línea tangente se mueve a medida, esa línea tangente cambia a medida de que nosotros tenemos el punto de referencia. Como ustedes observan, siempre es una línea recta, pero va cortando de forma muy particular o vamos haciendo como muchos trazos sobre una circunferencia. Listo. Entonces nos dice la tangente y por semejanza de triángulos. ¿Qué son semejanza de triángulos? Un triángulo es semejante cuando es exactamente igual en qué? En su ángulo, no en sus medidas, sino en su ángulo de apertura. Como en este caso, ¿ustedes han jugado con las sombras o han jugado colocando una linterna sobre su mano? ¿Qué pasa con la mano o con la sombra cuando la alejan de la luz o cuando la acercan a la luz?
Cuando la acercan la sombra se vuelve más grande. Cuando alejamos la mano, nuestra sombra se vuelve mucho más pequeña. ¿Pero qué significa? ¿Que la mano de nosotros está cambiando? ¿Que se hizo muy grande y después muy pequeña? No, significa que lo que estamos viendo como proyección es una semejanza de lo que tenemos aquí. O sea, es lo mismo, pero con un ángulo incidente que cuando lo variamos, asimismo cambia o varía nuestra sombra. Eso se llaman semejanza de triángulos. En este caso, a la semejanza de triángulos nos está diciendo que va ligada al cateto adyacente, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, como observamos en la tangente, no usamos la hipotenusa, sino usamos los dos catetos que nos generan el ángulo de 90 grados, porque tengamos eso en cuenta. Es un triángulo rectángulo porque el triángulo rectángulo tiene 90 grados. ¿Listo, muchachos y muchachas? Eso sería todo, de cierto modo, con lo que son razones trigonométricas en un principio. La tangente del ángulo B o del ángulo beta es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente o continuo. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros empezamos a ver acá en nuestro módulo. ¿Cuál fue la pregunta o en qué pregunta nos quedamos hace como 15 días? No recuerdo, fue en esta, no. Profe, respondimos Esta. unas, otras no. Dime. Respondimos unas y otras no, no. Ah, ¿cuáles La, fueron las 17 que no le respondí? Creo que fueron las de probabilidad. la 17 no la hemos Y respondido. listo, 17. Ah, promedio. Vale, gracias. La 18, creo que sí. La 18 sí. Listo, me dice La la 19, 17 no. ¿Cuál otra no hemos respondido? la 19 tampoco tiene respuesta. Ah, bueno, esas son fáciles. Y la 20, La 20 no, ni la 21 ni la 22. La 21 la creo 20, que sí. la 21 sí. La 22 también. La Miremos 23 no. esta. Esta, vale. Entonces me dices 17, 19 y 20. Listo, ya la tengo en cuenta para la próxima clase. Pero para no cambiar de tema, vamos a mirar acá, porque este nos trata y nos está recalcando lo que estamos viendo ahorita de razones trigonométricas. Los otros 3 puntos no, entonces por eso se los explico ahorita o la próxima clase. Punto 23 nos dice, la línea puntuada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Listo. En este caso, si mal no recuerdo, en su mismo texto también les dice, seno de 45 es igual a h sobre 120. Si mal no recuerdo, eso le sale ahí. O les dicen, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Eso se lo dicen en su módulo. Si mal no recuerdo, esos valores sí se los dicen en su módulo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a realizar lo que estábamos viendo. En este caso, vamos a mirar quién. El cateto opuesto. ¿Por qué el opuesto? Porque vemos que este es un triángulo escaleno que quedó convertido en un triángulo rectángulo. Gracias a esta línea tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, todo este segmento es un triángulo rectángulo. Entonces podemos estudiarlo mediante razones trigonométricas. En este caso, nos están dando el valor del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Que se demoró 45. Muy bien. 45. 45. Te faltó algo en la que me dijo solo 45. 45 grados. grados. ¿Vale? Solo 45 no, porque pueden ser 45 peras, manzanas, elefantes volando, algo por el estilo, como ejemplo. ¿Listo? 45 grados, muy bien. Entonces ya sabemos, seno del ángulo, pero el ángulo ya tenemos la respuesta, es 45.
¿Es igual a quién? Al cateto opuesto, pero en este caso, ¿quién es nuestro cateto opuesto? H. Y dividido entre quién? Entre la hipotenusa. Y en este caso, la hipotenusa termina siendo este valor de 120 centímetros. Por eso acá vemos H sobre 120 centímetros. Ah, muy bien. Lo que acabamos de ver ya lo estamos recalcando, replicando acá. ¿Qué es lo que pasa? Que nos están diciendo que justamente le estamos cortando por la mitad. Por la mitad. Entonces, a esta expresión, como vemos aquí, a toda esta expresión la vamos a dividir entre a 45 y a h sobre 120. ¿Cómo observamos en el siguiente párrafo o la siguiente línea del código? Vemos que ahora tenemos el seno de 45 dividido entre 2 y h sobre 120 dividido entre 2. ¿Por qué hacemos esa división entre 2? Porque nos están diciendo que esta línea está partiendo nuestro triángulo en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces por eso dividido entre 2. En la parte izquierda, no, en la parte derecha realizamos lo que se conoce como ley de extremos por internos o ley de la oreja. H por uno nos da H y 120 por 2 nos da 240. Y en la otra parte no hemos operado nada porque pues obviamente todavía no sabemos a cuánto equivale el seno de 45. Pero en su módulo les dice, seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Como nos están dando ese valor, esa igualdad, vamos a reemplazar. No usamos seno de 45 sino raíz de 2 sobre 2. Y aquí realizamos lo mismo que hicimos acá. Ley de extremos por internos o ley de la oreja. Raíz de 2 por uno nos da raíz de 2 y 2 por 2 nos da 4. Pero, a nosotros nos están pidiendo que a qué altura estamos cortando o realizando ese corte. Entonces, vamos a despejar H de esta expresión. Como 240 está dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. No, de forma hoy con la operación contraria. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Recuerden, operaciones contrarias. Si divide, la operación contraria es multiplicación. Si multiplica, la operación contraria es división. Si aumenta, o sea, adiciona, su operación contraria es sustracción. Si quitamos o restamos, o sea, sustraemos, la operación contraria es la adición. Siempre vamos a jugar con esas cuatro operaciones en un inicio. Como observamos, 240 está dividiendo, va a pasar y pasó al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y lo único que tenemos que realizar es la operación. 240 multiplicado por raíz de 2 dividido entre 2, cuyo resultado nos está dando 84,85. En este caso, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? La A, La A. profe. La A, muy bien, nos está dando y lo aproximamos a un valor de 85. Listo. Ah, acá, otra de las razones trigonométricas. Ya sé cuál les debo 3 puntos, no se preocupen. 24. Un cartabón es una plantita que se utiliza en un dibujo técnico, o sea, una escuadra, que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Listo. Si el cateto más largo del cartabón, como vemos en la figurita, mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? En este caso, nos están pidiendo
encontremos el valor del cateto. En algún momento nos dicen la hipotenusa o nos nombran la hipotenusa. Nos nombran que la hipotenusa mide el doble del cateto, pero no nos están diciendo que la vamos a estudiar o que la vamos a tener en cuenta. Nos piden que encontremos el valor de este cateto conociendo solo el valor de este de acá abajo. ¿Qué razón trigonométrica usa o solo tiene como retentiva esos dos valores o esos dos catetos? Ya la vimos. Va a ser tangente. ¿Y tangente en este caso de quién? El ángulo. ¿Pero cuál es el ángulo? El ángulo se llama ángulo B, pero en este caso tenemos el número. ¿Qué numerito observamos acá? Y lo vemos acá ya escrito. 60 grados. Muy bien, tangente de 60 grados. Perfecto, muy bien, Yuleima. Muy bien. ¿Eso es igual a quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sabemos cuánto vale el opuesto? Sí, porque el opuesto es el que no toca al ángulo y vemos que en este caso es 32 centímetros. ¿Sabemos el valor del adyacente? No, porque ese es el que queremos encontrar. Ah, entonces despejemos. Cateto adyacente está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y tangente, como termina multiplicando, va a pasar a dividir, como observamos acá en estos dos pasos. Cateto adyacente pasa a multiplicar a tangente, pero tangente como está multiplicando pasa a dividir a 32. Y nos están diciendo que tangente de 60 es exactamente igual a ¿quién? A raíz de 3. Ah, pues solamente reemplazamos. Tangente de 60 la reemplazamos por raíz de 3 y obtenemos que el resultado es igual a 32 sobre raíz de 3. Respuesta correcta, ah, no la tengo. La B. La B, listo. Gracias, señorita Yuleima. La B, 32 sobre raíz de 3. Este es fácil, lo hacemos otro día. Este, venga, otra razón trigonométricas. Listo, este. Punto número 30. Me salté 5 puntos, 23 y 24. Y llega al punto 30. Estos 5 puntos me estoy saltando. En este caso, ¿por qué me salta el punto número 30? Porque de nuevo trabajamos lo que estamos viendo de razones trigonométricas para que sigamos viendo el procedimiento. Y además, si ustedes han observado, el primer ejercicio lo realizamos con seno, el segundo con tangente y este tercero va a ser con coseno, para que vean la mecánica. Nos dicen, para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. Ver la figura número uno. Las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. ¿Cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? Recordemos, ¿qué es el coseno? El coseno siempre va a ser igual al coseno del ángulo, igual a quién? Al cateto adyacente o cateto contiguo sobre la hipotenusa. Vale, sí, Andrea, no te preocupes. Me escribes. ¿Cuál es el coseno? Ya lo vimos. Son los dos o las dos líneas que nos están generando ¿quién? El ángulo. ¿Cuáles son las dos líneas que le generan el ángulo que no sea el ángulo de 90 grados, sino el ángulo en este caso de teta? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las líneas?
¿no? ¿Cuáles son las líneas que nos están definiendo ahí? ¿Quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? No, muchachos, en ese punto número 30, ¿cuáles son las dos líneas que nos genera el ángulo teta o el ángulo que nos están pidiendo que estudiemos? No, recuerda, te vuelvo y te repito, Alison. Son las dos líneas que nos generan el ángulo diferente al de 90 grados. ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo de 90 grados? Porque viene siempre con un cuadrito abajo y significa que es un ángulo de 90 grados. Muy bien, ¿por qué? Porque el cuadrito está en dónde. Ah, muy bien, listo. En este caso, como lo hicimos, podemos observar el cateto adyacente es la línea que nos está dando la base, que significa que vale 5 metros. Y la hipotenusa, en este caso, es la que nos genera la escalera para poder subir, que nos están diciendo que son 13 metros. Simplemente cambiamos o reemplazamos esos dos valores, adyacente 5, hipotenusa 13, y nos damos cuenta que la respuesta es ¿la quién? La C. ¿Listo? Vale, muchachos. Seguimos la próxima clase. Ya que no participan, muchachos, me veo obligado a que la otra próxima clase todos me van a leer el módulo, porque les estaba explicando, les di los tres ejemplos de razones trigonométricas y cómo los operamos, y solo una compañera me respondió a lo último. Entonces,